Les escucho, ¿me escuchan, colegas? No escucho a nadie que me recepcione. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muy Buenas tardes, bien. profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a empezar, colegas. Hoy día les tengo preparado lo que es evaluación formativa. Bien, bien. No se olviden de los audios, por favor. No se olviden de los audios. Nuestro acuerdo de virtuales, cuando voy a hablar, activo el audio. Cuando dejo de hablar, desactivo el audio. Las cámaras no recargan la red. Los audios sí. Bien, colegas. Hablar de evaluación, pues es hablar de una cosa delicada, dicen los huancavelicanos, en la pedagogía. Sobre todo porque es difícil evaluar. La evaluación se entiende como un proceso que implica emitir juicios de valor. Pero emitir juicios de valor ¿sobre qué? En este caso, en pedagogía, sobre los avances o logros de los estudiantes. Antiguamente era emitir notas, resultados. Eso era la evaluación. Apruebas, desapruebas. Acá no. Estás logrando, falta algo por lograr, hay que acompañarte, hay que ayudarte, orientarte, desafiarte, tienes que reflexionar y a progresar, se ha dicho. Ese es el sentido de la evaluación. Todavía no hablo de la formativa, la evaluación en general. Colegas, hay tres tipos de evaluación de las tantas tipologías que existen en la pedagogía que nosotros los maestros echamos mano. Una de ellas es la evaluación diagnóstica. Eso se usa tanto en la pedagogía tradicional como en nuestra pedagogía actual, porque nos sirve para establecer una línea base de cómo encontramos a los muchachos, qué nivel de logro tienen, lo que podríamos decir cuáles son sus saberes previos para emprender el nuevo grado o el nuevo estándar, porque ustedes saben cada grado tiene su estándar. Eso es la evaluación diagnóstica. La evaluación formativa se refiere al proceso, por eso se dice evaluación procesal. Se refiere a todo lo que hacemos durante el aprendizaje. Y la evaluación sumativa, que solo se realiza al finalizar, ¿no? Una unidad, al finalizar un semestre, al finalizar un año lectivo, y que sirve pues para como calificar y pasar al grado inmediato superior o al otro estándar. En la pedagogía tradicional solo se usaba la diagnóstica y la sumativa. En la pedagogía actual se utiliza la diagnóstica y la formativa. Y a eso me voy a referir. Voy a compartir el PPT para que ustedes comiencen a visualizar lo novedoso de la evaluación formativa. Vamos a ver. Voy a compartirles por acá, nos venimos para acá. Y entonces llego acá. Y vamos acá. Evaluación formativa. Me dicen si no se visualiza, por favor, pueden tomar notas, aunque después el PPT llega a ustedes. Ahí tenemos ahí. Miren, colegas, hablar de evaluación formativa es hablar de dónde está normado, dónde la puedo encontrar como sustento legal. Bueno, aparte que lo encontramos en el mundo del Google o en el mundo del conocimiento global, en nuestro país lo encontramos en el Currículo Nacional de Educación Básica. A ver, por favor, el audio, pues, colegas, tienen que adecuarse al reglamento, al acuerdo virtual, el audio. Entonces, dice, hasta los congresistas tienen ese problema, que no se adecúan a la tecnología. La tecnología tiene sus parámetros. Entonces le decía, actualmente la evaluación formativa está sustentada a través del Currículo Nacional de Educación Básica. Cuando digo educación básica, pues ahí están todos los niveles, todas las modalidades, etcétera, etcétera. Pero en el año 2020
tenemos a través de la resolución viceministerial 094 y la 193 de 2020. Este año, ustedes saben que cada año hay una norma específica. Este año lo tenemos en la 273. Ahí también se habla de evaluación. A ver, los que tengan, maestros, por favor, los que tengan, acá veo que un niño o la maestra ha rayado la pantalla. No está bien eso, tiene que borrar la pantalla. Si no, a ver, no quiero hacerlo quedar mal, quiero ver quién ha rayado. Entonces hay que tener cuidado con la virtualidad, ¿no? Sobre todo si hay niños hay que tener cuidado. Entonces ya he dicho el marco normativo de la evaluación formativa. Pero si ustedes ven, estarán leyendo ahí cómo se conceptualiza la evaluación formativa. ¿Ven? Miren, si ustedes leen, vamos a ver que es un proceso sistemático. Cuando digo que es un proceso sistemático, pues que es una cuestión secuencial, rigurosamente ordenado y que va en una forma progresiva para obtener evidencia continua, dice, acerca de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Estamos hablando de evidencia. Yo les estoy dando una conceptualización contemporánea, es decir, en tiempo real. O sea, porque hay muchas concepciones o muchas acepciones de la evaluación formativa, pero nosotros vamos a adecuarlo inclusive a nuestra educación no presencial. Entonces, este concepto responde a eso. ¡Te llaman! A ver, caramba, vamos a ver quién es el que nos está distrayendo. Vamos a ver acá. Ya, por favor, no quiero decir nombres, el audio, ¿ya? Por favor, el audio. Tienen que tener bastante cuidado con el audio. Ya. Entonces, seguimos, por favor. Ya me quita tiempo, bueno. Entonces, estábamos acá. Entonces, le decía, ese proceso sistemático para obtener evidencia continua acerca de los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la finalidad de una evaluación formativa? Es la mejora del aprendizaje, la enseñanza y de la misma evaluación. O sea, en otras palabras, la autoevaluación. Entonces, cuando hablo de autoevaluación es porque siempre vamos a estar apelando a ese acto reflexivo. Si es que estamos logrando, no estamos logrando, ¿qué falta por lograr? No implica descubrir errores en los estudiantes. Acá quiero que colegas me escuchen bien y nunca más se equivoquen. De nada sirve que estén en un espacio interactivo como este, pero que lo tomen, como se dice, un poquito al escucha nada más. Practiquen más bien la escucha activa. Y luego pregúnteme si no se entiende, no es claro. Lógicamente que yo adecuo una conceptualización un poco técnica porque estoy hablando con profesionales. No sería nada válido. Recuerden que los que son de comunicación, las personas adecuan los textos orales de acuerdo a la audiencia, de acuerdo a quién está dirigido. Yo estoy hablando con profesionales, entonces tengo que adecuar un lenguaje un poco técnico. Además, no es tan técnico que digamos, sino tiene algunas palabritas donde tenemos que entenderla como sinónimo. Entonces, colegas, en la evaluación formativa, pues, no se determina primero los errores. En la evaluación formativa, el docente nunca ve los errores. Entonces, ¿quién lo va a ver? Él se da cuenta de los errores, pero es el que comienza a buscar acciones estratégicas en el estudiante para que el estudiante se dé cuenta de sus errores. Por eso se dice que es reflexiva. Entonces, cuando el estudiante se da cuenta de su error, es allí donde arma una especie de andamiaje, como siempre dicen los psicopedagogos. Es el aprender a aprender. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar una evaluación tradicional con una evaluación actual? ¿Cómo vas a diferenciar un maestro tradicional de un maestro actual? Cuando el maestro tradicional agarra y comienza a ver los errores del estudiante. Después ve lo que ha logrado. Pero primero le interesan los errores. Acá te has equivocado, etcétera, etcétera. Ese es un tradicional. Un maestro moderno, digamos, o actualizado es aquel que empieza viendo, valorando los avances, los logros. Esa es la evaluación formativa. Valora los logros. Y luego cuando ve que hay falencias o que hay algo que no, o hay error, él sí se da cuenta del error el maestro, pero no le dice el error al estudiante.
El que hace, promueve reflexión en el estudiante, creándole otras situaciones de contexto nuevas, parecidas, lo que muchos psicólogos lo llaman modelar, creándole otras situaciones parecidas para que él compare y en ese mundo de comparación se da cuenta que se equivocó. Y cuando él se da cuenta que se equivocó, su autoestima no baja, más bien aumenta porque él se desafía, se reta. Esa es la evaluación formativa. Hay muchísimo que hablar sobre la evaluación formativa. Yo estoy tratando de adecuarle un lenguaje que se adecue a nosotros y a ustedes. Miren acá, si ustedes ven la infografía o acá estas figuritas, ello ya me está indicando qué es la evaluación formativa. Miren el muchacho, cómo va el estudiante, cómo ven escalerita. ¿Va subiendo o va bajando? Va subiendo. Por eso que la evaluación formativa utiliza el sistema cualitativo. Y ese sistema cualitativo es a través de las letras C, B, A, D. Y cada letra implica un nivel de logro de la competencia. Entonces, por ejemplo, jamás puede tener un muchacho en el primer trimestre A y en el segundo B. Es un absurdo, porque la evaluación formativa es progresiva. En el peor de los casos puede haber una horizontalidad. El A, perdón, sacó B, por ejemplo, en el primer trimestre, en el segundo saca B, en el tercero tal vez puede sacar B, bueno, por muchos factores, pero no puede bajar. ¿Por qué? Porque decimos en inicio de logro de la competencia es la C, la B en proceso de logro de la competencia, la A satisfactorio y la D destacado. Ese es el nivel de evaluación. Por eso utiliza el sistema de calificación cualitativa. En cambio, la evaluación sumativa, como era meramente tradicional, cognitiva o memorística, utilizaba pues la evaluación cuantitativa, llamado nota. Subía, bajaba, copiaba, no copiaba, etc. Hasta los mismos maestros iban a dar su examen, utilizaban la chautilla o la copia por una serie de cosas, una evaluación meramente sumativa. En la evaluación formativa, no. En la evaluación sumativa, ¿qué se evalúa? Contenidos, conocimiento, no importa cómo lo logre. En la evaluación formativa, ¿qué se evalúa? Desempeños, logro de competencias. Y todo desempeño son acciones o actitudes progresivas del ser humano observables. De esos desempeños se llaman, como dice, descripciones específicas que determinan el nivel de logro de una determinada competencia. Por lo tanto, son evidenciables, que significa que tenemos que ir evidenciando el avance. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos, miren, es progresiva, miren el cursor, y hay acá, este muchachito acá todavía está sin su terno, pero acá ya encontramos con su terno y sobre una plataforma consistente. Eso significa lograr las metas. Entonces la evaluación formativa tiene un foco, tiene una meta. Y esa meta no es del estudiante nada más, esa meta es del docente también. Entonces se llaman metas compartidas. Más adelante lo vamos a ver en el proceso. Entonces vamos dándole una leidita acá, miren, se dan cuenta que siempre hago mis diapositivas de manera cíclica. ¿Por qué? Porque así son los procesos del aprendizaje. No son jerárquicos, que uno es prioritario que el otro, etcétera, sino son recurrentes. Se puede utilizar una acción en un momento, en otro se vuelve a repetir, vuelve atrás, vuelve adelante, pues son recurrentes. Se ayudan unas a las otras, se complementan. Total, el objetivo principal es la meta. Por ejemplo, acá miren qué nos dice. La evaluación formativa considera, dice, a la evaluación como un proceso sistemático y reflexivo en el que se recoge información relevante sobre el nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante. Cuando digo esta palabra relevante, significa que es lo más importante. Y cuando hablo de lo más importante es qué va logrando el estudiante. Por eso siempre digo, en la evaluación formativa yo al grano me voy a los avances, a los logros
¿Qué ha avanzado el estudiante? No me voy directamente a los errores, no, me voy a los logros. ¿Qué ha logrado? ¿Qué más decimos acá? Su finalidad de la evaluación formativa es brindar retroalimentación oportuna para la mejora de los aprendizajes. Ahorita yo les voy a pasar otro PPT donde la retroalimentación es otro proceso. Antiguamente, en lo tradicional, la evaluación sumativa, había pues los famosos módulos, los famosos talleres de repaso. ¿Y cómo se aprendía? Por repetición. ¿No has entendido? El profesor volvía a repetir la clase. ¿Entendiste? Tampoco. Otra vez lo repetía. Y a la tercera le decía, ya vete al psiquiatra o al psicólogo, pues. No entiendes. Eso era el mundo. Ahora no. Si yo veo que mi estudiante, porque nosotros tenemos una multiplicidad de estrategias pedagógicas, y ya el maestro sabe cuál va a elegir, pero en una de esas tal vez por cuestiones de otros factores eligió que la que no era la más conveniente, entonces no logra el desempeño en la mayoría de los estudiantes. Al preguntarlas por ahí o los estudiantes por ahí corean en coro, no comprendieron, ya el maestro no puede aplicar esa estrategia, por ejemplo, lo llamamos plan A, sino tendrá que aplicar otro plan, lo que se llama el plan B, porque significa que esa estrategia no es la principal, porque no se ha logrado lo previsto. Entonces habría que cambiarle de estrategia. Y eso también es correcto. Y eso se usa en la retroalimentación mayormente. Pero no implica repetir, sino ya significa promover otras situaciones que van a tener la misma meta, pero son otras condiciones, son otros ejemplos, tal vez son otras comparaciones, de tal forma que conlleve a que el estudiante, él solo se dé cuenta de lo que llamamos el error constructo. Él solo dice, sí, creo que acá estoy fallando. Eso dice, brindar retroalimentación oportuna. Recuerden que la retroalimentación es permanente. ¿Y por qué dices debe ser oportuna? Porque cuando hay una brecha o vacío no comprensible en el estudiante, le puede traer efectos más adelante un poco más complicados y traumáticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? En lo más conveniente es darle, por ejemplo, yo doy una actividad o sesión tal día, trato de evaluar a través de qué, eso también quería explicar, de instrumentos. En la evaluación sumativa, ¿cuáles eran los instrumentos? Las pruebas objetivas, las pruebas escritas, las pruebas de exploración, de alternativa múltiple, las pruebas orales, presenta tu cuaderno y tantas cosas. Esa era la sumativa. En cambio, en la evaluación formativa existen dos instrumentos, la ficha de cotejo y las rúbricas. Pero cuando el maestro escucha rúbricas, rápidamente se va a dar cuenta en las que está en la 134 del 2019, rúbricas que son de desempeño para el docente, no es para el estudiante. Esas rúbricas que tiene 5 componentes es para el docente. Para el estudiante son otras rúbricas, y esas rúbricas establecen los niveles de logro, inicio, proceso, satisfactorio, destacar. ¿Cómo se elaboran? A través de los estándares y desempeños precisados. Por ejemplo, el propósito del currículo, ¿cuál es? Competencias, capacidades, estándares, desempeños, evidencias de evaluación. Ese es su propósito. ¿Podrán ustedes contextualizarla? Yo qué sé, sí. Lo que no van a poder cambiar son las competencias. Las capacidades tampoco. ¿Dónde viene la auténtica diversificación? En los estándares, por eso se llama estándar precisado. Y en los desempeños también se llama desempeño precisado. En base a ese desempeño y estándar se arma la rúbrica. ¿Es un poco complicado? Sí, es un poco complicado porque hace mucho, hay que tener, el maestro tiene que tener el carisma o como quien dice, la sabiduría de ir encajando nivel con otro nivel. Vamos a ver, tal vez creo que les he puesto un ejemplo, un caso para que ustedes se den cuenta. ¿Qué más tenemos? Dice, la evaluación formativa para este enfoque
el centro de la evaluación son los aprendizajes y no los estudiantes. En la evaluación sumativa, ¿qué le interesaba al maestro? Le interesaba el estudiante. ¿Sabía o no sabía? En la evaluación formativa, ¿qué interesa? Los aprendizajes. ¿Qué logró? ¿Qué no logró? Es decir, se evalúa el desempeño y no la persona. De esta forma, la evaluación deja de ser una medida de sanción. Efectivamente, y ahora la evaluación sumativa era sancionadora. Aprobaste, desaprobaste, repites el año, etcétera, etcétera. Recuperación. Ahora no. Ahora te evita esa situación y lo que busca la evaluación formativa es, otra vez digo, que el estudiante reflexione y por eso que se hace una descripción. Descripción de qué logró, qué falta aún lograr. ¿Ya, colegas? Cualquier cosita ustedes me preguntan, por favor, pero quiero que quede claro esto. Tal vez estoy haciéndolo muy rápido, yo qué sé. Miren, colegas, por los años 1967, antes de la década de los 70 todavía, el ruso, el de acá, el norteamericano, Benjamin Bloom, él comenzó a hablar de la taxonomía para armar objetivos. Era para unos taxonomía de objetivos, que eran unos verbos. Y él armó un triángulo, así, un triángulo, lo llamó los niveles de Benjamin Bloom. Y eso también por ahí fue avanzando también lo de Piaget paralelamente. Y él ya hablaba de la evaluación formativa, Benjamin Bloom, psicólogo, por cierto. Por ejemplo, él estableció 6 niveles para poder evaluar. Él, por ejemplo, decía, primero hay que ver que el muchacho recuerde, luego que comprenda, que aplique, que analice y sobre todo que evalúe y debe crear. En otras palabras, Benjamin Bloom ya estaba coincidiendo también con la alta demanda y la baja demanda. Miren cómo todo es un engranaje, todo es un engranaje, todo está articulado. Entonces, ¿qué dice Benjamin Bloom? Dice, cuando nosotros escuchemos evaluación formativa, recordémonos de Benjamin Bloom, que él dio ya la idea, la claridad de evaluación formativa. De ahí han ido otros psicólogos mejorando la conceptualización, pero es él el que inicia con este sistema de evaluación formativa. Y él dice, la evaluación formativa ofrece información sobre el proceso de aprendizaje y no solo sobre resultados finales. Por lo tanto, sus aportes de dicha evaluación pueden servir a los maestros para que tomen mejores decisiones instruccionales. Ese es el texto de Benjamin Bloom. Siempre que no sea mi apreciación, yo tengo que colocar la fuente. Entonces, leyendo a Benjamin Bloom, digo, o sea que él ya daba una conceptualización de la evaluación procesal o de la evaluación formativa. Y entonces él decía, en su idea fundamental, esta evaluación es permanente y lo más importante es que va a ayudar a que los maestros tomen decisiones. Pero decisiones ¿para qué? Para mejorar. Él lo hablaba instruccional, porque antes la educación se entendía, los psicólogos lo padecieron como una instrucción. Ahora decimos la educación es un proceso, y un proceso interactivo, porque es de ida y de retorno, ya no es de un solo que era antes el docente. Por ejemplo, en la educación tradicional, ¿quién era el centro? ¿Quién era el importante en la educación tradicional? El docente. En la educación actual o la educación socioconstructivista, ¿quién es el centro de interés? El estudiante. Y no solamente el estudiante, sino cuánto aprende. En otras palabras, el aprendizaje del estudiante. Eso es el centro ahora, el foco en la actualidad. Luego viene el Currículo Nacional de Educación Básica, también conceptualiza la evaluación formativa. Miren, acá he tratado de resumir lo que está en el Currículo Nacional de Educación Básica del año 2017. Ustedes pueden encontrarlo y leerlo. Gracias a Dios que ustedes están en este espacio y ya tienen información de primera mano y resumidita, como quien dice, solamente para que ustedes lo lleven a la práctica, lo analicen. Siempre yo digo analizar.
Recuerden que lo que yo les estoy diciendo ahora, tal vez de acá a unos años ya no sea validez al 100%, sino relativamente válido. Y eso es normal porque la ciencia sigue su avance y nunca se detendrá. Entonces, ¿qué dice el currículo de educación básica? Dice, voy a empezar por acá. La evaluación formativa, dice, permite valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos. Cuando ustedes escuchen la palabra reto, relaciónenlo con motivación intrínseca. No se olviden, cuando escuchen la palabra reto, esa es una motivación intrínseca, porque quien se reta es porque se siente automotivado. Retos, dice, significan retos auténticos para ellos y que les permita poner en práctica la integración y combinación de diversas capacidades. Esa integración y combinación de diversas capacidades es movilizar dos inteligencias fundamentales, la intrapersonal y la interpersonal. Y eso hace de que el ser humano tenga un mejor desempeño. ¿Qué más dice el Currículo Nacional de Educación Básica? Identificar el nivel, dice. Ya le dije hace momento. Gracias a la evaluación formativa ya no hay aprobaste, desaprobaste, sino hay niveles de logro. Entonces dice, identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes en el desarrollo de las competencias con la finalidad de ayudarlos a mejorar a niveles superiores. Si yo veo que mi muchachito, por ejemplo, algunos maestros dicen, mire, pero eso hay que también ir concientizándolo paralelamente con nuestros padres de familia. Porque un padre de familia ve que su hijo ha sacado C, el papá, como todavía no en su chip, no hay ese cambio, nosotros como maestros sí lo entendemos, pero ellos no, en su chip, ¿qué dice? Uy, mi hijo está jalado. Pero es que en la evaluación cualitativa ya no hay aprobado o desaprobado. En la evaluación formativa, que usa la calificación cualitativa, lo que hay descripción. Entonces, lo correcto es la sugerencia, que no es una regla, por si acaso, colegas, ¿eh? Es que, por ejemplo, un maestro en el primer trimestre, ¿cómo va el avance? Tampoco no digo que a todos lo pongan C. Si yo veo que un muchachito realmente está en inicio, pues en el primer trimestre o bimestre tiene C. El padre seguro va a estar despreocupado. Mi hijito ya se jaló. No, señora. No, señor. Lo que está su hijo en inicio del logro de la competencia. Entonces, si en el segundo trimestre o trimestre sigue teniendo C, ahí hay un problema. Quiere decir que el maestro no está retroalimentando o el niño tiene un problema externo que le aqueja y no le deja avanzar. Entonces existen los famosos TOE, ¿no? Las tutorías y orientación del educando. Entonces los tutores, o si hubiera en la institución un psicólogo, comienzan a hacer una especie de un trabajo personalizado, porque significa que el niño tiene problemas externos, ya no del proceso, sino externos que están interfiriendo el avance. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo correcto es que un niño tenga, por decir, C, si trabaja en colegio trimestral, C, B, A, o tal vez llegar a AD. Eso es lo lógico. Ahí voy a ver la progresividad del estudiante. Empezó en inicio, en proceso satisfactorio, ahora ya está acá. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere valorar el desempeño, identificar el nivel, de nivel inferior a un nivel superior. ¿Qué más dice el currículo nacional sobre la evaluación formativa? Crear oportunidades continuas. Claro que sí. ¿Para qué dice? Para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia, antes que verificar la adquisición aislada de contenidos, habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Entonces, esta evaluación, este tipo de evaluación crea la oportunidad. ¿La oportunidad de qué? Que con la ayuda del maestro, con la facilitación del maestro, con el maestro con el acompañamiento, con su monitoreo, le ayude al estudiante a activar capacidades.
Y cuando él active capacidades, está activando operaciones mentales. Y es allí donde si estuvo en un nivel tal, de nivel inferior, pues va a pasar a un nivel superior. ¿Qué tal, colega? No sé si hasta ahí, como primera parte, lo tengo yo en 4 partes, ¿cómo la están entendiendo la evaluación formativa? Alguien me puede decir ahorita, yo lanzo la pregunta. Ahora, ¿qué entienden por evaluación formativa? Pero ya con sus propias palabras. ¿Me puede contestar alguien? Me voy a agradecerla de antemano. Vamos, colegas, si la de usted le dicen, ¿qué comprende? ¿Qué has comprendido? ¿Qué entiendes? Explícame qué es la evaluación formativa. ¿Qué contestarían ustedes? A ver, escucho. ¿Están escuchándome, no? ¿O tengo problemas con el audio? ¿Están escuchando? Vamos. A ver. La pregunta es, con sus propias palabras, para ustedes, ¿qué es la evaluación formativa? Cualquiera, a ver, vamos un valiente o una valiente. Quiero escuchar para seguir avanzando. Vamos. ¿Ninguno, maestros? Delia Tasaico, ¿me escucha? Delia, ¿me escucha, Delia? Delia. Delia Tasaico. No está. Lisbeta Nicama, tampoco. Lisbeta Nicama. Bueno, en todo caso, pues, estamos haciendo la actitud de los estudiantes. Así también, los estudiantes, y nos amargamos los maestros cuando el estudiante no participa. Y queremos nosotros que decimos, estamos haciendo pedagogía constructivista, cuando la pedagogía constructivista tiene su esencia, que es dinámico participativo. Y eso implica que los que me están escuchando participen. Entonces, eso tenemos que empezar desde los maestros, desde los auxiliares. Como quien dice, se enseña, se educa con el ejemplo. Si ustedes no van a participar, pues entonces hay dos cosas, hay dos hipótesis, ¿no? No está gustando lo que se está diciendo, no entienden algo, ¿no es cierto? Bueno, me gustaría, todavía está ahí la pregunta, y si no, te seguiría avanzando, pues, ¿no? A ver, tengo un grupito, muy buen grupo, pero me falta que sea dinámico, que participen. ¿Quién quiere participar? ¿Vamos? Escucho. Si ninguno va a participar, entonces habría que cerrar el espacio. ¿Ya? Listo. Guadalupe, ¿te estás animando? Participa. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Ya, profesor. Profesor, lo que entiendo de una evaluación formativa es un proceso donde el docente va a identificar los avances, las dificultades ya de los estudiantes con la finalidad de hacer una retroalimentación oportuna, como usted dice. Ya, entonces, de acuerdo a eso, una vez identificado, ya podemos mejorar en el aprendizaje o los desempeños de cada uno de nuestros estudiantes. Gracias, profesor. Muy bien, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Ya salvaste el capote de 45 maestros que tenemos a veces, incluido yo, temor a hablar. No, se aprende cuando uno está en andamiaje, ¿no? De hablar, de interacción. Escuchar nada más se aprenderá por el 10%, pero el participar, porque para que tú evoques una idea tienes que pensar. Y ese pensar, porque entre el pensar y la comunicación, pues hay una articulación permanente. ¿Quiénes tienen buena forma de participar? Los que piensan más. El que no piensa casi nada se llama sociedad mutis, va a estar mudo. Entonces, no estamos formando estudiantes o maestros proactivos. La proactividad pasa por eso, ser ahí y tener iniciativa. Cuestionar. La vez pasada
que tuvimos, yo le dejé un pensamiento de Simón Rodríguez. Yo le decía, enseñen a los estudiantes a hacer preguntones, que no solamente obedezcan o me crean a mí. Yo me gustaría, yo quiero decirles esto, lo que yo les diga, asúmalo como verdad el 50%. Y el otro 50%, échela a indagar, échela a investigar. Y en ese proceso de indagación y investigación van a encontrar más cosas. Y al final, ¿quién se va a enriquecer? El bagaje cultural o el caudal cognitivo va a ser para ustedes. Entonces, gracias Guadalupe por, me has entendido a la perfección eso. Entonces ya le decía que la evaluación formativa es un proceso permanente que busca valorar los avances del estudiante, determinar sus logros y nos damos cuenta de sus errores, pero no le decimos. ¿Qué hacemos? Promovemos una serie de acciones novedosas, ahí entra la creatividad y la innovación del maestro. Promovemos una serie de situaciones problemáticas, ejemplos, comparaciones, de tal forma que él reflexione y que él solito se dé cuenta de su error. Y cuando él se dé cuenta de su error, se va a sentir bien. Pero cuando el maestro le dice, acá te equivocaste, no debes hacer esto, este otro, él se va a sentir mal. Eso se llama amenazar contra su autoestima. Entonces, en vez de fortalecer la autoestima, lo disminuimos. Pero en cambio, cuando él dice, ay, verdad, profe, acá fallé, disculpe, y hasta te reta, dice, a ver, otra pregunta, otro ejercicio, y ese es un sistema, como se dice, motivacional. Bien, colegas, y ahí al menos ya, ahora sí sigo avanzando, ya veo que hay algo. Hasta ahí ha sido lo que es evaluación formativa. ¿Qué pasa, miren, con este proceso de evaluar su material? Ahí está, miren, colegas. Miren, acá no le he puesto al padre de familia, pero está, todo lo que ven ahí es la evaluación formativa. Está el docente, mira un docente que irradia empatía, está sonriente, no está molesto, está flaquito, no está inflado. Alguien dirá, no entiendo qué significa inflado. Inflado es cuando pues alguien se cree el más, el que tiene, el que el sabelo todo, el Dios. Ese no es inflado, es chiflado. ¿No es cierto? Entonces, ya siempre le he dicho, cuanto más sepamos, más humildad. Hay maestros que, por ejemplo, se sobreestiman. Van a un curso de capacitación, sí, ya lo sé ya. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. A veces la academia cuando se preparan para el nombramiento, ¿qué les interesa a un maestro para el nombramiento? Prepararse. Resolver casos. Que me digan la A, la B, la C, y dice, y si él acierta, se alegra. Se está sobreestimando, porque esos casos no va a venir en el examen, tal vez vendrán similares. Entonces, lo que tiene que hacer el maestro, hay un dicho que dice, cuanto más escucha activa, más comunicación eficaz, más aprendizaje, más ignorancia, más investigación, más indagación, más ciencia. Esa es la secuencia. Cuanto más leemos, más aprendemos, más ignorantes nos volvemos, porque tenemos más hipótesis, más dudas, más cuestionamientos, más querer ampliar ese conocimiento. Y te vuelves una especie de adicto. ¿Adicto a qué? A la ciencia. Esa es la idea. Pero eso tiene que germinarle al profesor y irradiarle a su estudiante. Olvidémonos lo que hemos hecho anteriormente. Yo mismo, por los años, me acuerdo del 90 al 2000, en el glorioso Colegio Santana, aplicamos el conductismo a rajatabla. No nos importaba el procedimiento de la estudiante. No nos importaba si es que ella siente o tiene ganas de aprender o le gusta o no le gusta lo que está aprendiendo. No nos importaba. Simple era un mero repetitivismo. Poco a poco hemos ido cambiando y seguiremos cambiando. Miren, acá tenemos esas flechitas, no piensen que es una flecha que está de adorno. Analícelo, a ver. Por ejemplo, ¿quién me dice estas dos flechas qué significan entre el docente y el estudiante? Las que están abajo en forma horizontal, así parecido a un igual. ¿Qué significa esas dos flechas? Vamos con ella. Guadalupe ya participó. Otro, me gustaría escucharla.
¿Qué significa estas dos flechitas que las tengo abajo horizontal? Miren, ¿qué significa? Para ustedes, hay que saber leer los códigos de las infografías o de los organizadores visuales. ¿Qué significa esto? Sigan el cursor. Quiero escuchar, vamos, otra valiente o valiente. No tengan miedo, el micrófono no muerde. Vamos. Escucho. ¿Qué significa esto? Anímate, Susana, estás que te quieres animar, te desanima. No tengan miedo a activar su audio y se dice, muy buenas tardes, yo pienso esto. ¿Ya? ¿Nadie? ¿Solo Guadalupe está en el curso? No, veo que hay 49. ¿Por qué una nada más tiene que hablar? Vamos. Imaginémonos que ustedes son unos estudiantes. ¿Cómo se siente el profesor que una estudiante nomás ha participado? Y hablamos del constructivismo. Y el constructivismo es que el estudiante participe en su propio aprendizaje. ¿Cómo lo entienden esto de acá? Vamos, colegas. Escucho. Que el docente aprende del alumno y que el estudiante aprende del docente lo que le transmite. Ambos aprenden. Muy bien, maestra. ¿Cuál es su apellido, maestra? Risco Segarra, profesor. Ya, Risco. bien, estoy viendo. Evelyn Risco Segarra, correcto. Cuando vean esta flechita de acá yendo para allá y esta regresando, se llama, o esa es una operación mental, se llama reversibilidad, de ida y de retorno. Cuando vean solamente así de ida, nada más se llama irreversible. ¿De acuerdo? Entonces, esto de ida y vuelta significa interacción. Entonces, por ejemplo, yo puedo leer esta diapositiva. El docente y el estudiante interactúan. Y lo que dijo Evelyn Risco, cuando el docente aprende del estudiante es esta flecha, y el estudiante aprende del docente. Entonces se produce el aprender a aprender, el aprender y desaprender, el construir y deconstruir. Porque todos los días nosotros construimos aprendizajes y deconstruimos aprendizajes. Todos los días salimos de nuestro confort y acomodamos un nuevo confort. ¿Se dan cuenta? Miren, y miren cómo es el proceso de la evaluación formativa. ¿Qué hace el docente? A ver, mira, si yo les digo los leo, muchos se demoran en participar. Discúlpenme que tal vez estoy haciendo un poquito conductismo ahí. Voy a leerlo yo, mira, dice. Docente, ¿qué hace en la evaluación formativa el docente? Miren, genera conflicto. Lo que hace el docente genera conflicto cognitivo. ¿Qué más hace? Motiva. ¿Qué más hace? Monitorea, acompaña durante todo el proceso del aprendizaje y recoge evidencias. Eso hace el maestro. Eso hacemos nosotros. Bueno, yo tal vez estoy 15 años ya no en las aulas por la cuestión administrativa, pero a mis maestros yo los oriento que hagan eso, ¿no? Entonces, en la evaluación formativa hay que ir generando conflicto cognitivo permanentemente. Y alguien dirá, profesor, ¿y cómo generamos conflicto cognitivo? Haciéndolo pensar, desequilibrándola, dándole interrogantes que los saque de su nivel donde ya no pueden contestar para que ellos se motiven en investigar. ¿Qué más? Monitorear. Monitorear es ir valorando, qué está haciendo, qué hace, eso es su desempeño. Acompañarla. Yo veo que está yendo un poco mal, le lanzo preguntitas retadoras para que él se dé cuenta que está un poco mal ahí. Pero no le diga, acá está mal. No sigas avanzando. Hazlo de esta manera. No se hace eso. ¿Y el estudiante qué hace en la evaluación formativa? Miren qué hace el estudiante. Activa operaciones mentales, procesa información y envía evidencias. Lo más importante, miren, activa operaciones mentales, porque la idea es que los muchachos sean proactivos. Al ir al profesor, no entiendo la palabra proactivo. Le voy a decir en la vida diaria cómo te das cuenta que voy a empezar con un profesor. ¿Qué pasa si yo estoy acá ahorita exponiendo estas diapositivas y un maestro agarra y me dice, maestro o amigo, como me quiera tratar, muy buenas tardes, yo soy fulano de tal, y para mí yo pienso que acá entre este aspecto también se puede entender de esta manera.
Él da su argumento, él da su postura, él da su juicio de valor, él da su pensamiento sociocrítico. Él puede también cuestionarme lo que estoy haciendo. Yo no me parece lo que usted está explicando por tales razones. Él me explica. Ese es un maestro proactivo. ¿Cuándo se conoce un maestro reactivo, pasivo o tradicional? Cuando prende su Zoom y se echa a su cama, o se toma su cafecito y va a iniciarse a las 6, uy, ya se acabó, cierra su Zoom y luego le exige a Soto su certificado. Ese es un maestro cumplimiento, cumplimiente, un maestro reactivo, pasivo, un maestro que puede traer muchas malas consecuencias a los futuros estudiantes del Perú. Bueno, yo tal vez que ya estoy viejo, tal vez ya no tendré esas evidencias, pero los futuros muchachos que van a estar en sus manos de ustedes van a ser, hay un dicho que dice que las acciones en la pedagogía pareciera mentira, pareciera la genética, se vuelve un círculo vicioso, se repite. ¿Cuántos muchachos dicen, yo soy esto porque mi profesor me incentivó? El otro día encontraba a una ex santanina que es médico en el hospital de Cañete, y yo le decía, oye, ¿cómo te gustó la medicina? ¿Cómo? Usted no nos decía que había dos campos de las letras y los números, y los números estaban en la medicina, pues usted me dijo, y gracias a usted, yo me sentía muy halagado, muy feliz por ser parte del proyecto de vida de esa estudiante, ya no estudiante, sino de esa ciudadana. Y encima me pagó mi taxi de Chincha Cañete. Entonces, uno se siente muy halagado porque dice, uy, yo sembré eso. Pero imagínense que encuentres a un estudiante fracasado y tal vez en el mal vivir o lo que decimos lacras sociales. Y diga, pues usted me enseñó. Entonces, imagínense cómo nos sentimos mal. Entonces, la idea es eso, la idea de la evaluación formativa es valorar cuánto va avanzando el estudiante. Y ahora mire, en este proceso donde uno le genera conflicto, donde lo monitorea, lo acompaña, el otro a su cerebro lo activa, etcétera, etcétera, procesa información, ¿qué va a pasar? Ahí se va a activar tres procesos: la autoevaluación, la coevaluación y la reflexión. La autoevaluación es individual, personal. Por ejemplo, ahorita la maestra Guadalupe dirá, yo he participado bien, yo creo que estoy bien. Luego la maestra Risco dirá, yo también he participado bien, caramba. Entonces se va autoevaluando. Ha sido sensato, oportuno lo que he dicho, está relevante, ¿qué habrán dicho los demás? Entonces, cuando ella dice, ¿qué habrán dicho los demás? Es la coevaluación. Entre ustedes tal vez se pueden criticar, se pueden dar cuenta qué acertaron, qué no acertaron. Ustedes me pueden evaluar a mí, yo les evalúo a ustedes. Ese es el mundo de la coevaluación. Y la reflexión, pues para mí, está presente en todo el socioconstructivismo. Maestro que diga, soy maestro desde el año 90, no, perdón, del año 2000 para adelante, ya 20 años de maestro, tiene que siempre estar incentivando que se active la razón y la reflexión, porque ese es el socioconstructivismo. Pero cuando yo activo estos tres procesos de autoevaluación, coevaluación y reflexión, ¿qué me va a permitir? Tomar decisiones oportunas. No me resulta esta estrategia A, voy a cambiarle al B. Creo que estoy mal, algo está pasando. ¿Qué pasa con los estudiantes? Una serie de interrogantes. Y tú tomas la decisión. Cambio de estrategia, mi plan B. Creo que acá no está suscitando. Tal vez la sesión no lo estoy contextualizando. Tal vez si yo soy de comunicación, mi lectura no es relacionada con su mundo, lo que decía Vygotsky, entonces no le es motivante al estudiante. Si es de sociales, tal vez los hechos, yo estoy buscando memorismo y yo lo que quiero, criticidad. Las ciencias sociales es un área fundamental porque ayuda a que el niño, personal social, sea crítico, pensamiento sociocrítico, que él tome su juicio, que él tome su postura, que él razone y diga, yo pienso así.
Entonces, el maestro autorregula, porque los niños dicen, como ahora el socioconstructivismo, mi profesor me ha dicho que lo que yo pienso tiene que respetarse porque soy autónomo, entonces yo puedo hablar cualquier pachotada. No es eso tampoco. Entonces el maestro se convierte en una especie de autorregulador. Si el niño dijo algunas ideas un tanto desconectadas con el mundo, entonces es el maestro que lo ayuda a conectarse con el mundo. Y ese se llama aprendizaje significativo. Entonces, si yo veo que me va mal la cosa, tomo la decisión y retroalimento. Y ahorita vamos a llegar a la retroalimentación, colegas. Y una vez que retroalimento y veo que siguen los errores, entonces necesito un acompañamiento. Ese acompañamiento es como un trabajo personalizado ya que le doy al estudiante. Y al final, todo este proceso, ¿qué me va a permitir? Miren, yo siempre lo hago en una lógica. Mira, las bases es el docente y el estudiante. Cómo han ido armando esta especie de torre hasta llegar a las metas compartidas. Vuelvo a repetir, los estudiantes no estudian porque se les da su gana, es porque tienen proyectos de vida. Ellos quieren cambiar quieren tener una mejor calidad de vida. Entonces, esa es su meta. Entonces, ¿quién va a ayudarles a cambiar eso, a llegar a la meta? Sus maestros. Por lo tanto, el maestro, ¿qué queremos? ¿Estudiantes fracasados? No. Queremos estudiantes utilitaristas y estudiantes con éxito. Se llama calidad o eficacia de la educación. Entonces, mi meta es eso también, que todos sean exitosos. Como él quiere ser exitoso y yo quiero que sean exitosos, se llaman metas compartidas. Y así se forma el círculo, mira. Se llama cíclico. Así se va formando, ¿ves? Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. ¿Qué les pareció el proceso de la evaluación formativa, maestros? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Este es el aporte que yo les puedo dar desde mi punto de vista personal. Cómo lo veo yo en este mundo de tantos años, 32 años de trabajo educativo en este mundo, tanto privado, estatal, y trabajar con maestros. Yo desde el año 90 trabajaba en los pedagógicos con los maestros. Entonces yo lo veo así. Y ustedes échenla a indagar. Yo les voy a mandar la diapositiva, léanlo, pero no lo memoricen, cuestiónenla y hagan su aporte. Esa es la idea. O sea, síganlo mejorando. En el conocimiento no es perfecto, pero sí perfectible. No sé si me entienden. Yo no puedo, ahorita lo que les estoy dando son mis apreciaciones, mis enfoques, mi mundo experimental. Puede haber otro que va a hablar lo mismo con otro lenguaje, pero esa es la razón del maestro quien va a decir, es lo mismo, está diciendo lo mismo, lo ha cambiado el lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? Ahí quiero terminar con esto de acá, colegas. Miren, no sé si se ve la diapositiva, y un ratito para, porque acá no se... Uy, ¿qué pasó? Ya. Vamos a sacar este de acá. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve, maestros? Sí. Ya está. Ya miren, aquí hay unas orientaciones para evaluar. Esto no es mi lenguaje. Este es lo que está en el Currículo Nacional de Educación. Para garantizar una adecuada evaluación se sugiere a los docentes las siguientes orientaciones. Mira, todo lo que debo hacer para evaluar de una manera formativa. Primero tengo que comprender la competencia, lo que les decía hace un momento. ¿Qué competencia quiero evaluar? Quiero ver si se está logrando. Luego analizar el estándar, les hablé del aprendizaje del ciclo. Seleccionar o diseñar situaciones significativas. Eso es otro cantar, una situación significativa. Y a veces cuando yo hablo de estas cosas, colegas, uy, tengo que extenderme pues horas y horas porque todo es un engranaje. No puedo decir, la evaluación formativa es una cosa, las situaciones significativas otra cosa, la retroalimentación otra cosa. No, son recurrentes. Ellos se ayudan unos a los otros.
Por ejemplo, una situación significativa. Muchos maestros, ¿qué es una situación significativa? Dicen, a un problema, hay que problematizar, a un desequilibrio, arma tu situación. Estamos perdidos. No sabemos cómo armar la situación significativa. Hay muchos autores que dicen la situación significativa debe tener 5 partes, etc. Para mí, la situación significativa se nutre de 3 aspectos fundamentales. Uno, la situación problemática. ¿Por qué se llama situación problemática? Porque es un problema de la realidad. 2, los retos que debe tener tanto el docente como el estudiante. 3, los productos. Si una redacción articula la situación problemática, los retos y los productos, esa es tu situación significativa. Y no se hace en forma individual, se hace de manera colegiada, de manera colaborativa y como se dice, en equipo. Responde a un problema institucional de la institución educativa. Por eso que los maestros, cada que se acaba una unidad, se reúnen. Vamos a ver la situación significativa para la otra unidad. Lógicamente que cada área va a tener que adecuar sus aprendizajes, pero relacionados a esa situación significativa. Así se trabaja. Bueno, yo lo hago en el John F. Kennedy, a los colegas en el trabajo colegiado. Ya se va a acabar la unidad, maestros. Siéntense allí. Vamos a hacer nuestra situación significativa. Por estrategia puede empezar un profesor dando una iniciativa, pero ya el consenso aprueba eso. Ahí donde dice, ve, seleccionar o diseñar situaciones significativas, utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. Cuando yo digo criterio de evaluación, por ejemplo, digo, ¿qué quiero? Verificar solamente cumplimiento, mi lista de cotejo. ¿Qué quiero? Verificar el nivel de logro ya de la competencia, mi rúbrica. Soy yo el que elijo mis instrumentos. ¿Qué más? Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Antes, el pobre muchacho era terrorífico. El maestro decía, tal día los evalúo. Yo le he pasado eso. Toda la noche estudiamos, pues no sabíamos qué iba a evaluar. Y a veces si el profesor era un poco sádico o enfermo, todo lo que había él referido, explicado, no tomaba nada de eso. Se agarraba una enciclopedia o libro diferente y tomaba sin evaluar el contexto, sin nada, y te aplicaba. ¿Cuántos aprobados? De 32. Salía el maestro infladazo, como que era el buenazo. Era un miserable y mediocre. Porque si de los 30 han logrado 2, ¿quién es el que no sirve? No sirve el maestro. Pero si de los 30 han logrado 28, lógicamente que no todo pues flor de rosa. Siempre va a haber factores. 2, hay que apoyarlas, hay que retroalimentarlas. Esa es la idea. O sea, cambiar el chip, ya no ser lo de antes, colegas. Entonces, cuando van a dar los exámenes, por ejemplo, todos los casos están referidos a ese sistema. ¿Qué más? Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. Eso, por ejemplo, en la educación remota o ahora como estamos haciendo virtual. ¿Qué valoramos? Las evidencias. Tenemos que, para recibir una evidencia tuya, hay otro proceso. Tienes que ponerte de acuerdo con el estudiante y el padre. Primero, la forma de conectividad. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Segundo, ¿qué te voy a evaluar? Tercero, más o menos que él conozca qué mecanismo, cómo va a ser la evaluación. La evaluación ya no es una sorpresa, no es un acto de asustar. La evaluación es un proceso de reflexión, donde ambos estamos en el proceso de colaborar. ¿Qué más dice? Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades identificadas. Bien, colegas, justo está mi hora porque yo lo tengo todo cronometrado y ahora yo quiero que lean esto de acá. A ver, léanlo y quiero que me digan porque ese es el sentir de lo que les acabo de decir. Y un maestro que me participe y diga, yo entiendo esto.
¿Qué les parece esto, maestros? Necesito réplicas. Vamos. ¿Leyeron toda la que está de parte de color rojo? ¿Cómo la entienden? ¿Cómo la interpretan? ¿Qué tal? Alguien que tenga coraje, a ver, de explicar algo. Profesor. Bien, Profesor Hernán. Te escucho, Emerson. Bueno, profesor. Bueno, profesor, en esa parte donde vemos ahí lo que nos dice Paulo Freire, ¿no? En esa parte de rojo, quiero en esa parte interpretar lo que dice este gran sabio, ¿no? Donde dice enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear la posibilidad para su producción o construcción. Esto no quiere decir, maestro, es que nosotros como maestros, pues a los estudiantes no solo debemos transmitir conocimientos, ¿no? Sino que los estudiantes deben crear, construir sus propias ideas, su propia manera de pensar para afrontar los retos que se le viene, que se le presenta en la vida, ¿no? Eso es lo que yo puedo interpretar de este señor que escribe ahí, en este caso el gran pedagogo, ¿no? Paulo Freire, ¿no? Eso es lo que yo puedo interpretar, profesor. Gracias. Bien, Emerson, muchas gracias, Emerson. ¿Se dan cuenta? Miren, así como ustedes preparan su sesión de aprendizaje, cuando a mí me dicen, quiero que me dé esta ponencia, yo también tengo que adecuar qué es lo que... y mi estrategia es esto, donde yo voy siempre termino con un pensamiento, y no un pensamiento cualquiera, sino que esté articulado a lo que acabo de dar. ¿Se han dado cuenta que la evaluación formativa es prácticamente un proceso interactivo y ordenado durante todo para que el muchacho construya, para que el muchacho comience a lograr? Y ese lograr implica que él sea parte, que el maestro ya no es el determinante. Por eso dice, no significa transferir, sino lo que tenemos, crear las posibilidades. Entonces, nosotros nos hemos convertido en los innovadores, en aquellos trocheros que tenemos que buscar un sinmil y una forma o estrategia de hacerlo pensar al estudiante y que a partir de eso él diga, esto es lo que yo entiendo. Y cuando eso ocurra, el muchacho va a decir, mi maestro, mi maestro. Yo la pagué ahorita. ¿No? Bien, maestros. Mire, hasta ahí les he hablado de evaluación formativa. Pero la evaluación formativa conlleva a la retroalimentación. Entonces, yo voy a salirme de este PPT y me voy a pasar a la retroalimentación, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a irnos por acá a la retroalimentación. Entonces, hay que salirse de acá, por favor, descansa por ahora y nos vamos a la retroalimentación. Todo está cronometrado, colegas. Quiero agradecer a Ernesto, a las dos maestras que antecedieron por su participación. Y eso implica, colegas, que hay voluntad de cambio. Si no cambiamos ahora, no cambiaremos nunca y la sociedad seguiría siendo igual o peor. Ahora miren la retroalimentación. No se vaya a hacer cosas que diga, ya, profe, la evaluación formativa es una cosa y la retroalimentación es otra cosa. No. Ya les he dicho que es una sinergia, es un engranaje, todo está articulado. ¿Qué decimos la retroalimentación? Es un proceso reflexivo e interactivo que consiste en devolver al estudiante información relevante que permita describir sus logros y progresos de aprendizaje. Esa es la retroalimentación. Si ustedes se olvidan de este concepto que es un poquito técnico, con sus propias palabras, ya ves, yo voy a decir mis propias palabras. Para mí la retroalimentación es reflexionar sobre qué está haciendo como avance el estudiante y sobre dónde yo debo ayudarla.
Y eso me va a hacer después de una valoración de sus evidencias. Estoy hablando de la educación virtual. Por ejemplo, ahorita yo ya valoré a Ernesto, a Risco y a Guadalupe. Ya lo valoré. Porque para hablar no es fácil. A pesar que estamos detrás de una pantalla o de un dispositivo de TIC, pero cuesta, porque tienes que controlar tus emociones. Tal vez me voy a tartamudear y se me traba la lengua y los demás me van a criticar en el chat, porque somos una sociedad prejuiciosa. No somos una sociedad constructivista como lo es Suiza, donde allí pues el error no existe, como es Japón, el error no existe. ¿Qué existe? La oportunidad de aprender mejor. Pero en el Perú pues somos una sociedad meramente, digamos así, ya esa es nuestra idiosincrasia prejuiciosa. Nos mofamos, nos reímos, nos burlamos del otro, pero somos incapaces o cobardes o nerviosos en asumir acciones. Entonces, la idea que el maestro proactivo sea de hoy adelante, intente hacer eso. Cuando un maestro es proactivo, cuando en su colegio siempre lleva novedades, llega director, subdirector. ¿Se acuerda que hemos hecho el esquema para la unidad? Pero yo lo he hecho así y lo comparte con los demás. Es aquel que siempre es positivista. Un maestro proactivo es aquel que es, nunca en su mente hay problemas, hay soluciones. Todo problema no encuentra la solución. Ya por eso yo siempre repito y digo, hay tres tipos de maestros. Los maestros fortaleza son los proactivos, son los que están al acecho de una solución para mejora. Los maestros cumplimiento son los que cumplen y mienten. Los que tienen, como decía Colbert, una moral convencional. Ellos hacen por cumplir, porque se han acordado y porque no lo castiguen. Y los maestros mediocres, o también se llaman maestros amenaza, o los maestros problema, ¿qué hacen en la institución educativa? Intrigan, chismean, paran lloriqueando, muy poco me pagan. Entonces, ¿para qué diablo elegiste ser docente? ¿Sabías que nosotros en el Perú ganamos una miseria? Lo que quieres es trabajar más. Sí se hace plata, pero hay que trabajar mucho más. Pero para que tengas más oportunidades de trabajo tienes que ser proactivo. Pero si eres un mediocre, ¿quién te va a buscar? Nadie. Vas a estar ahí amontonado, un mando más del montón. Para que tú tengas la oportunidad, por allá, por acá, tienes que destacar, nivel destacar. ¿Y cómo se logra? Con sacrificio, perseverancia, con mucha autoestima, con mucho autoconocimiento, con mucha autorreflexión, con mucha autocrítica. Siempre ir evaluando lo que hacemos. Nosotros, por ejemplo, cuando acaba una clase, he visto dos maestros malcriados, porque en este Zoom hay una forma como salirse del Zoom. Mayormente me gusta el interactivo. Maestro, disculpe, voy a salir del Zoom por motivos particulares. Esa es la despedida, la cortesía, esa es la presencia del docente, ese es su marco moral, ético. Hay gente, cuando estás en una asamblea, se levanta la mano, pido disculpas, voy a retirarme, tengo algún caso fortuito. ¿Quién te va a obligar que te quedes? Nadie. Pero es tu acción la que dice tu imagen. Entonces, esas cositas tan sencillas es lo que tenemos que ir cambiando nuestro chip. Entonces, la retroalimentación apunta a eso. ¿Qué más dice de la retroalimentación? Miren ahí, ven. Inclusive yo me tomo la molestia de ir buscando por ahí pequeñas imágenes o dibujitos que a ustedes les dé mensajes, porque las infografías lo que busca es dar mensaje. Es decir, para que no sea aburrido todo lo escrito, entonces la imagen te da un mensaje. Miren acá. ¿Qué dice acá? ¿Cómo se realiza la retroalimentación? Ahí lo están viendo ustedes. ¿Ven? ¿Cómo se realiza la retroalimentación? Uy. Acá la tenemos. ¿Me podría alguien decir lo primero que se hace en la retroalimentación? Vamos, colegas. Tal vez voy a escapar para que se pueda ver todo. Ya ahí se ve todo.
¿Ven? Miren, ¿cómo se realiza la retroalimentación? En base a evidencias producidas por el estudiante, ya lo hemos visto anteriormente. Estas evidencias deben responder a criterios de evaluación. Y cuando hablo de criterios de evaluación son niveles de logro. Mira la escalerita, ve. Ah, no implica que yo voy a hacer como antes, agarraba un profesor, agarraban a los docentes, agarrábamos ya tal vez, me incluyo, un libro, ¡pah!, abríamos. Y lo que encontrábamos, ¡pah!, lo lanzamos al estudiante. Lo relacionábamos con la competencia, con el estándar, con el desempeño, nada. Lo que caiga. El profesor elaboraba su evaluación en 5 minutos. ¿Qué medía? ¿A dónde iba? Ahora armar una evaluación cuesta mucho tiempo. ¿Porque qué? Tenemos que ir decir, a ver, yo quiero que esta competencia se logre, pero a ver, ¿cómo lo debo plantear la situación para que yo verifique o compruebe que sí se está logrando? Ahí viene la chamba. Esos son los criterios de evaluación. ¿Qué más? En base a acuerdos entre estudiantes y padres. Entonces, en el caso de inicial primaria, los auxiliares, yo qué sé, tenemos que acordar con los padres, con los estudiantes, la forma como vamos a evaluar para que él sea de su pleno conocimiento y después diga, no sabía y tanta cosa. ¿Qué más? Puede hacerse de manera individual o grupal. Entonces, la retroalimentación no se debe confundir con el repaso. El repaso era que tú volvías a repetir. ¿No han entendido? Ah, ya, yo lo vuelvo a repetir. Eso no es retroalimentar. Acá la retroalimentación es agarrar y decir, estas evidencias responden al nivel de logro. Muy bien. Y estas evidencias no responden al nivel de logro. Entonces se llaman debilidades o dificultades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudar a que el estudiante se dé cuenta que esto que no está logrando, supere. Esa es la retroalimentación. ¿Qué más nos dice? Bueno, vamos a agrandar, a ver, vamos a agrandar. ¿Qué pasa por acá? Ya está. Si no, que arriba no se ve muy bien, listo. ¿Eh? Acá la tenemos. Miren la retroalimentación. ¿Qué contribuye la retroalimentación? A la construcción del aprendizaje autónomo. Lo importante de la retroalimentación, como yo le decía, que el estudiante solo se dé cuenta de que ahí hay una falla y entonces hay que superar esa falla. Entonces se llama aprendizaje autónomo. ¿Qué más? Activa los procesos de reflexión y metacognición. Cuando decimos metacognición, también se llama como una especie de autorreflexión. Es decir, la metacognición permite que el estudiante, a través de una especie de retrospección, reconozca la forma o los procesos, cómo ha aprendido esa situación. Esa es la metacognición. Por eso que hay 3 interrogantes que son muy conocidas. Pueden haber otras más. Siempre en la metacognición decimos, ¿qué hemos aprendido hoy día? ¿Cómo lo hemos aprendido? ¿Para qué lo hemos aprendido? ¿En qué otros escenarios se podrá aplicar lo aprendido? Entonces, esa es la metacognición. Entonces, el muchacho comienza a reconocer los procesos de aprendizaje. Y ese es el famoso constructivismo. ¿Qué más dice? La retroalimentación motiva a resolver problemas. Cuando escuchan problemas, el profesor, desde antiguo, nos han terrorizado, nos han hecho un aprendizaje terrorífico. El profesor escucha problemas y pum, lo relaciona con matemáticas. Por favor. Hace poquito, por ejemplo, me decía otro grupo donde tengo la oportunidad de compartir, me decía, profe, es que está haciendo mucho matemática, podría ser un poquito más de social. Oye, ese problema que te he aplicado de sociales no es de matemática. ¿Por qué dices que es de matemática? Porque se ha hablado de un problema social y ha habido tablas estadísticas. Los problemas sociales, ¿cómo se controlan? ¿Cómo se miran? ¿Cómo se miden? Se miden con tablas estadísticas, procesamiento de datos. La economía, ¿cómo se mide? Con un polígono de frecuencia. El dinero, con los polígonos. Y nadie quiere entender que los problemas están relacionados con el mundo de la comunicación y la matemática. Entonces, mientras que los peruanos
sigamos teniendo tedio a la matemática, vamos a seguir siendo débiles. Porque la única ciencia formal que hace pensar es la matemática. Si un maestro, ¿por qué creen que yo tengo un poquito de facilidad de hablarles? Yo les puedo estar hablando todo el día y no me voy a cansar. ¿Por qué? Porque tengo la ventaja, la pequeña ventaja que yo manejo la matemática y la física, porque esa es mi especialidad. Entonces ahí está un poquito mi ventaja. Pero ¿qué pasaría si yo no estaría dictando conocimientos pedagógicos cuando los problemas requieren de la matemática? Ya no jalaría. A ver que un profesor de comunicación comience a resolver casos de conocimiento pedagógico donde tenga que involucrar la matemática. Se va a perder. Él será buenazo en comprensión lectora, en comunicación, pero cuando llegue a demostrar con las hipótesis, por ejemplo, es de la física. Cuando se encuentre con eso va a patinar. Ese es el detalle. Muchos maestros tenemos pavor, se motiva a resolver problemas. Por eso que nuestros muchachos siguen así una especie de círculo vicioso. Al profesor nunca le gustó la matemática, él lo inculca, le ha hecho como una especie de estereotipo, como una etiqueta. La matemática es difícil, y el muchacho sigue, la matemática es difícil. Él transmite a su hijo, uy, la matemática, no, olvídate, uy, no me amargue la vida. Y se ha hecho un círculo vicioso, por el amor de Dios. El mundo es problemático, y todo problema tiene una solución lógica, y la lógica es la base de la matemática. Entonces todos somos matemáticos, lo que no nos damos cuenta. Desde que amanece el día es cálculo matemático, para allá, mediciones, transacciones comerciales, plata, fórmulas. Ese es el mundo. Los demás áreas se ayudan de la matemática. Entonces, cuando digan ustedes resolver problemas, es que tenemos que enseñar a pensar a los estudiantes. Dice que el docente adecue permanentemente estrategias. Entonces, la retroalimentación implica que cada vez que veo que mi estrategia no funciona, me autoevalúo, reflexiono, cambio el plan B, cambio el plan C, cambio al otro plan, busco la manera. Ese es retroalimentar. Y no es que, oye, te has equivocado, pues, mañana ten cuidado. Eso no es. Pues tenemos que tener bastante cuidado. Maestro que diga, voy a retroalimentar y comienza a repetir, está haciendo un repaso. O taller, o módulo, pero no está retroalimentando. La retroalimentación es muy compleja, porque es llegar al cerebrito del estudiante y decirle, fíjate, ¿qué pasa si haces esta acá? A ver, vamos a suponer que se equivocó en algo, a ver, para que no digan mucho matemática, en su texto narrativo se equivocó, en los signos de puntuación. Y yo le digo, yo ya me di cuenta que su error es signo de puntuación. ¿Qué tengo que hacer? Decirle, mira, te has equivocado en los signos de puntuación, pues. En cambio, si pasa, a ver, le digo, a ver, y mira, yo también acá tengo otro texto, ¿lo puedes leer? Y el muchacho lo comienza a leer. Pero ese texto es parecido, que yo le he creado. Y ahora le digo, y dime, ¿qué diferencia encuentras en lo que tú has leído allá y lo que estás leyendo ahora? Él va a decir, allá no tiene puntos, no tiene comas. ¿Y ese que está allá de quién es? Es mío, señorita, o profesor. ¿Y este de acá? Está en un libro, le he sacado de un libro. ¿Y cuál lo entiende mejor? Acá tiene puntos, comas. Entonces, allá debo ponerla también, señorita. Mira cómo le he ido llevando, Al final él solito se ha dado cuenta. Más o menos esa es la idea. ¿Ya? ¿Qué más dice? Compromete al docente a diseñar nuevas situaciones significativas. También ya les dije hace un momento, ¿no? Nosotros cada vez tenemos que ir evaluando. ¿Funcionó esta situación significativa? No funcionó. Ahí entra el trabajo colegiado entre docentes, entre pares. Una estrategia que funciona muy bien entre pares de docentes. Compromete al docente, dice, a reformular su metodología. No me funcionó este método, habrá que experimentar otro. Exige replantear, dice, la manera de comunicación. Muchas veces, colegas, hay maestros que son recontra talentosos, recontra proactivos, tienen creatividad, tienen iniciativa, pero su poca participación así en estos procesos, así ahorita que estamos, su poca participación
parece mentira, el mal pande o cunde, como dicen uno. Entonces, su poca participación hace que cuando van a expresar lo que tienen acá como tremenda sabiduría, no llegan al estudiante, no llegan. ¿Ese es por qué? Porque poca experimentación de la comunicación. Entonces, es importante estar siempre interactuando, porque nuestro mundo es un mundo de comunicación permanente. ¿Qué más dice? Exige replantear la manera de comunicación, ya les dije. Identificar errores recurrentes para priorizar su atención. El maestro identifica errores, pero no le dice al estudiante. Solamente él le dice, otra vez se equivocaba en lo mismo, otra vez. Entonces el maestro tiene que priorizar su atención y eso se llama acompañamiento. Finalmente, la retroalimentación permite al estudiante autorregular su aprendizaje. Cuando digo autorregular, él mismo dice, creo que me falta aprender esto, profesor, señorita. Esto ya yo lo manejo. Esto de acá me falta. ¿Cómo podría ser? Al final, él se convierte más bien en preguntón para el profesor. ¿Qué más tenemos por acá? La retroalimentación. A ver, vamos a ver un título acá que dice acciones para la retroalimentación. Mira cómo podemos retroalimentar, haciendo preguntas precisas, no agarrando y preguntar cualquier cosa, sino haciendo preguntas precisas. Y para preguntar de forma precisa hay que detectar bien el error. Yo no puedo armar mi pregunta si es que no tengo claro el error donde ha fallado el muchacho. No puedo hacer eso. ¿Qué más dice? Describiendo el trabajo realizado. Hay descripciones que hay veces, el muchacho dice, el profesor dice, sí, ya está logrando, está en proceso, está en inicio. Pero eso no es una descripción real. Lo correcto es que diga, mira, Carlos, tú has logrado utilizar adecuadamente los signos de puntuación, pero aún te falta revisar qué otros signos podrían estar faltando. Entonces, le dejas ahí, como quien dice, en un jaque al estudiante. Me dice que estoy utilizando adecuadamente, pero aún me falta. ¿Qué me faltará? Y él se la echa a indagar. Entonces, describiendo el trabajo realizado. Describo qué ha logrado, qué aún falta por lograr. Pero si solamente le digo, estás en inicio, estás en proceso, estás satisfactorio, estás destacado, estoy haciendo igual que la evaluación sumativa que se utilizaba en la pedagogía tradicional. ¿Qué más dice las acciones que debemos hacer? Ofreciendo comentarios pertinentes que valoren el avance y los logros. Ya. Miren, colegas, los comentarios tienen que ser sinceros. Lo que sí hay que buscar un mensaje que no amenace la autoestima. Ejemplo, yo me estoy dando cuenta que hay error ahí en una situación, entonces yo le voy diciendo, mira, estás logrando tal cosa, pero me parece que deberías ir revisando nuevamente otras cosas, más o menos llevándolo así. Pero no decir, has logrado esto, pero te falta lograr esto. Repito, ya caemos otra vez que el maestro es el protagonista. Y la idea es que el estudiante sea el protagonista principal. ¿Qué más dice? Promoviendo la reflexión y la explicación. Bueno, si no hay reflexión, no va a haber explicación del docente oportuno, eficiente, menos habrá del estudiante. Entonces, la reflexión tiene que ser recíproca, tanto del docente como del estudiante. Le dirá, profesor, ¿por qué el docente tiene que reflexionar? Porque él tiene que decir, creo que acá no encaja esta evidencia porque yo no le, en otra palabra, lo he conllevado con mis estrategias a esto. Entonces, me parece que voy a replantear la metodología. Más adelante más atrás lo hemos visto, para que él trate de encajar con lo que queremos. ¿Qué más dice? Ofreciendo sugerencias para mejorar. Siempre se coloca, has logrado tales cosas, pero te sugiero que revises tal cosa, te sugiero que aún te falta tal cosa, te sugiero, pero te sugiero. O sugiero que compares con otros, más o menos es la idea.
Y terminamos diciendo, ofreciendo ejemplos de referencia. Ah, eso es lo que les, ahorita cuando yo digo, te sugiero que revises tales ejemplos, te sugiero que revises tal cosa, porque la comparación es un proceso, es una operación mental de alta demanda. Y ya les he dicho, hablar de socioconstructivismo es hablar de alta demanda, no de baja demanda. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos por acá? Ya estamos por acabar. Miren, colegas, acá les estoy presentando unas sugerencias para una adecuada retroalimentación y lo que no se debe hacer en la retroalimentación. Miren, colegas, acá. ¿Alguien podría leer las sugerencias para una adecuada retroalimentación? A ver, que no se vuelva monótono. ¿Alguien podría leer? ¿Vamos? A ver, profesor. A ver, hay 4 sugerencias ahí. ¿Ya? Sugerencias para una adecuada retroalimentación. Centrarse o enfocarse en el aprendizaje que se quiere lograr. Ya, bien, maestra. Uno por uno vamos a ir leyendo, ¿ya? Ahí les explico un poco, o les hago anotar esto. Centrarse o enfocarse en el aprendizaje que se quiere lograr. Por favor, por ejemplo, hay personas, vemos colegas, yo siempre me incluyo, vemos colegas que decimos, y en la clase anterior, eso es para saberes previos. Retroalimentar, tengo que retroalimentar en ese aprendizaje del día a día que ahí estuvo la falencia. Salvo que el aprendizaje involucre al aprendizaje de anteriores y anteriores o posteriores, bueno, pero en lo posible centrarse o enfocarse en el aprendizaje que se quiere lograr. ¿Qué más, maestra? Brindar sugerencias claras para poder progresar. Eso es buenazo. Brindar sugerencias claras para poder progresar. Colegas, como yo le decía a mis maestros, bueno, algunos no vayan a pensar que en la situación que estoy, todos los maestros, son una maravilla. No, porque ya les he dicho que hay profesores cumplimiento, que ellos te dicen sí, 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 sí. Del dicho al hecho hay mucho trecho, que hable. Pero hay otros maestros fortaleza que sí. Cuando ellos, he visto, ¿cómo los veo? En el grupo WhatsApp, cuando le dan sugerencias a su estudiante. Y esas sugerencias debe ir acompañado con el manejo socioemocional. Ahora, por ejemplo, en esta pandemia, te felicito porque estás superando esta situación. Te sugiero tal cosa. Y no te preocupes, estamos comunicándonos, darle confianza. En inicial, por ejemplo, en primaria, darle confianza en este momento que estamos remotos a los padres. Porque a través del padre prácticamente el papel del docente en esta actualidad se ha convertido la mitad, el 50% con los padres. Los padres ya están descabellándose ya porque quieren presencial, porque recién están sintiendo la pegada y lo difícil que es ser maestro. Antes no nos valoraban, pero gracias a la pandemia ahora nos valoran, porque dicen bien complicado ser profesora. ¿Qué más dice la 3, maestra? Y gracias por estar apoyándome, es Evelyn, creo. Retroalimentar en base a los criterios de evaluación, teniendo como base los desempeños. Eso. Gracias también, profesor. Eso, muy bien eso. Miren, cuando nosotros retroalimentamos, no perdamos de norte el desempeño. Eso será otro cantar, porque eso va con la planificación curricular. ¿Ya? Y termino la 4 donde dice propiciar la retroalimentación en pares. Siempre, bueno, ahorita estamos remotos, no le podemos decir anda a la casa del estudiante tal y no. En presencial siempre en pares, como nuestra situación de los colegios es bipersonal, si no lo puedes agrupar, pero en pares. Siempre los 2 niños están acá. ¿Y por qué es importante en pares? Porque vamos a suponer que en esa parejita que están sentaditos, uno acertado y el otro no. Entonces es más fácil retroalimentar porque al que no le digo, tú te has equivocado y tú no, le dice, a ver, vamos a poner en matemática, disculpen, pues ya no quiero hablar mucho de matemática porque me han dicho que mucho hablo de matemática y entonces, pero esto va a ser en matemática.
veo que uno llegó a la respuesta, porque un problema matemático tiene una solución válida, no hay dos, salvo que sea un ejercicio complejo, pero en secundaria y primaria no hay eso. Veo que uno llegó y el otro no llegó. Entonces yo voy, ya me di cuenta, yo ya identifiqué el error, vean. Entonces yo qué hago, agarro y digo, a ver, ¿cuánto le salió a ti? Tanto, y a ti, tanto. ¿Y creen ustedes que un problema puede tener dos respuestas? Matemáticos sobre todo. O en esta situación, ¿creen ustedes? A ver, me sigo por ahí por otro grupo, a ver, evalúenla. Después, no, señorita, tiene que tener una nomás, pues. Ya, ¿y por qué le sale diferente? Eso. A ver, comparen, van, comparen, para ver dónde está la falla. De pronto, antes que cante el gallo, te llama uno de, señorita, venga, yo me he equivocado. Ese es el sentir de la retroalimentación. Y cuando el otro se empodere, diga, a ver, ahí tenemos que parar, porque ese es el famoso bullying psicológico. Ahí, a ver, ¿qué pasa con el estudiante? Somos compañeros, somos humanos, nos podemos equivocar. No, señorita o profesor, es una broma, pero ya tú vas autorregulando esas conductas, en todo caso esas acciones. Pero siempre tenemos que manejar eso, socioemocional. ¿Qué más dice ahora? Lo que no debe, a ver, lo voy a leer yo, ya la molesté a Risco porque otros más, no sé, tienen problemas con la comunicación. Lo que no se debe hacer en la retroalimentación. ¿Qué no debemos hacer en la retroalimentación? Realizar acciones que desanime o amenace a la autoestima. Hace momento yo lo he venido haciendo. Acá también les decía, miren, esta figurita refleja que nosotros podemos monitorear con el Zoom o con videollamada. Zoom o videollamada. En estos tiempos. En la presencial, pues ya tú entras con muchas estrategias, grupal, individual, pero en estos tiempos que estamos, Zoom o videollamada. Después comienzo a desequilibrarla. Y después ya no le digo, ah, bien, el que ha acertado, bien, felicitaciones, acertaron. Ya casi no digo ya. Porque es sobreestimar al que acertó y subestimar al que no acertó. Entonces, usar solo elogio. ¿Yo tengo que elogiar? Sí. Bueno, particularmente yo sugiero, empezando. Pero de ahí a hacerme, como quien dice, el indiferente o el loco, vulgarmente decimos, ¿no? Ya no digo aplausos, buena, tú te acertaste, qué bueno, profesor, estudiante, tú, hay que tener más cuidado. No digo nada. Eso sí implica de que no hiera la susceptibilidad emocional. ¿Qué más dice? Ser genéricos o ambiguos. Cuando yo retroalimento, ya me voy a ir a la persona, al estudiante. Entonces yo no puedo decir, todos los muchachos han logrado esto, pero falta esto. Al final va a decir, muchacho, ¿a quién le faltará? ¿Seré yo? ¿No seré yo? Ahí tenemos que ser bien específicos ya. Ahí, por ejemplo, sí, lo general también es bueno, pero en un principio ya después tenemos que ser bien específicos. ¿Qué más dice 4? Realizar comparaciones entre los estudiantes. Eso nunca. Antes lo hacíamos. Mira, decía, ya ven, mira cómo es Pedro, muchacho estudioso. Está aprobado en todo. Desde inicial comenzábamos. Tu carita feliz para este niñito. ¡Bravo! ¡Aplauso! Y los otros truncábamos. Era una amenaza a la autoestima. Ahora ya no se hace esto. Ya no se hace. No se hace comparaciones. Entonces, toda la situación apunta a una cuestión personalizada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando se trabaja en pares, ellos solitos se van a dar cuenta. Tal vez uno ofenda al otro. Yo lo autorregulo. Pero no soy yo el que digo, este es equivocado. El de acá no se equivoca. ¿Cómo quisiera que sean como él?
felicitaciones muchacho, ese muchacho se vuelve, se infla. Y los otros, entonces abre una brecha emocional. Al abrir esa brecha emocional voy a tener problemas para después tratar de lograr aprendizajes en la mayoría de los estudiantes. Hacer repaso, repetir la sesión, eso ya les he dicho. La retroalimentación no es un repaso, no es repetición, sino es crear otras situaciones significativas para poder detectar el error. Y esta es mi última diapositiva, colegas. Dice, sugerencias para realizar el monitoreo. Acá está. Para realizar, oye, profesor, la retroalimentación es lo mismo que el monitoreo. La retroalimentación es valorar nuestros avances, nuestros logros, ya lo hemos visto, basado en la reflexión. Y el monitoreo mayormente ya es una especie de, como se dice, está entre el acompañamiento y está entre la supervisión, digamos, o sea, ir viendo en una forma ya panorámica cómo va la situación, viendo si se está avanzando o no se está avanzando, etc. Acá que dice, sugerencia para realizar el monitoreo a los estudiantes. Dice, planifica el proceso con los estudiantes, padres y establecen acuerdos. Entonces, hay que decir, mira, nosotros vamos a monitorear que lo que hacen pues los directores, lo hacemos los directores. Profesores, les vamos a adecuar. Cada tutor va a tener su sección y ahí va a estar agregado todos los profesores, en el caso secundario, todos los profesores y yo como directivo. ¿Le parece? No se sienta mal, no es para ver qué está haciendo, sino para ver, para reflexionar todos. Y que a veces los maestros tienen miedo a eso porque los directores también no cambiamos de chip. Seguimos pensando que somos jefes o que somos supervisores. El supervisor, lista de cotejo, cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple, listo. Por ejemplo, al finalizar el 2020, ¿cómo evalué mis maestros? Hice mi fecha de monitoreo con ellos. Colegas, aquí está lo que nos pide la norma. Yo he planteado esta ficha. ¿Qué les parece para ustedes? ¿Está bien lo que pienso monitorear? Opinen. Ya viene uno, esto no debe ir, esto sí debe ir, ya listo. Cada uno opinó. Entonces, desde el mes, de segundo mes, ya tienen su ficha ellos, ya saben qué va a monitorear el directivo. Y al final se sientan el maestro y el directivo. Y uno le dice, bueno, yo monitoreo así. A ver, en este indicador hay de 0 hasta 4 puntos. Este es el indicador, tú ya lo conoces. ¿Cuánto crees que debo colocarte? Como una autoevaluación. Y me di con la grata sorpresa que en su mayoría los maestros eran conscientes en el puntaje. Habían algunos humildes que se probaban muy poquito. Ese es el monitoreo cuando se establece acuerdos con ellos, cuando se sienten bien que los monitoreemos. Pero cuando el director está escondido su ficha y escondido ahí, pobre profesor no sabe qué vamos a ser monitoreados. Y después llega como un terror y comienza, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes. Eso no es un monitoreo, es una supervisión. ¿Qué más dice el monitoreo? Dice, lleguen de manera consensuada al medio de conectividad. Elegir de manera consensuada el medio de conectividad. Estamos hablando de monitoreo actual, ¿ah? Acordar medios de comunicación, mecanismos de seguimiento y control emocional. ¿Qué más? Realizar comentarios y sugerencias comprensibles para los estudiantes. Colegas, hasta ahí he acabado la retroalimentación. Hay mucho más que hablar, pero también quiero, para resolver, les he traído 4 casitos porque el tiempo está a las justas. A ver, ahora sí quiero que participen. Vamos a ver acá. A ver si han comprendido la retroalimentación. Léanlo y me dicen la respuesta. Vamos a ver. Ahí en la pantalla, por favor.
¿Cómo la ven el caso? Si se les presenta este caso, ¿cómo harían reflexionar? Vamos, colegas. Está en su cancha, ahora sí, participen. ¿Cuál sería la respuesta? Seguro me están escribiendo al chat, casi el chat no veo, porque estoy compartiendo. Ya. Pero me gustaría que lo mencione, más práctico. Están escribiendo el chat. Hay 11. Ya. ¿Por qué no le gusta hablar? ¿Cuál es la correcta? Aló, profesor, me parece la A. Ya. ¿Por qué, profesor? Porque en la A lo menos el docente estaría haciendo reflexionar al estudiante, no le estaría haciendo directo qué pila va a quitar o la pila no, sino los elementos. Me Muy parece bien. que de esa forma podría el estudiante darse cuenta por sí solo dónde está fallando ahí en el circuito 2. Gracias, profesor. Bien. Miren, colegas, vamos a suponer que yo soy el profesor, he planteado esto de acá, luego de alguna sesión de aprendizaje con un equipo de estudiantes realizó una indagación en la que comparó el funcionamiento de dos circuitos, acá está el circuito 1 y el circuito 2. A continuación se presenta la conclusión de indagación de dos estudiantes. Recuerden que cuando venga un problema de ciencia y tecnología, rápidamente tengo que ir a mi chip y pensar en el método científico. Y el método científico se inicia con la observación. Por lo tanto, tengo que observar bien los dos circuitos. A ver, voy a empezar con ustedes. Pongámonos en el caso que son estudiantes. Mira, viene por acá. Muy bien, la pila prendió. ¿Correcto? Acá en el otro circuito. Viene por acá, la pila, una segunda pila. No prendió. ¿Por qué sabe que no prendió? Es que acá está la lucecita. No prendió, pero es un absurdo. Si con una pila prende, con dos prenderá, inclusive con mayor intensidad. Entonces ya me di cuenta, ¿ves? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la falla? A ver, recuerden que toda pila o batería tiene una carga positiva y una carga negativa. Y recuerden que en los protones y electrones, ya está. Recuerden que si yo tengo dos cargas de la misma intensidad, se repelen. No se conjugan, se repelen. Entonces, mira qué ha pasado acá. Si tú miras cómo está la pila acá, está el positivo negativo. Acá está al revés. Esta está bien, positivo o negativo. Quiere decir que si a esta pila yo lo volteo, se convierte en positivo o negativo. Si yo esto lo volteo, se vuelve positivo o negativo, se acordarán que prenderá con doble intensidad. Ya me di cuenta que el problema está acá. Mira, positivo, negativo, esta pilita debe invertirse. Ya me di cuenta yo. Pero yo no lo digo a los estudiantes. Yo les estoy comentando a ustedes porque, bueno, estamos en profesores. Al estudiante no lo digo. Entonces yo digo, yo como docente quiero buscar que retroalimentar a estos estudiantes porque aquí hay un error. Para que reflexionen sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? Yo quiero retroalimentar. Entonces, mira, voy a empezar con la C. ¿Qué les parece si quitan una pila del circuito?
Es ilógico, porque ¿qué pasa si alguien dice, lo quito la de acá, pues? Entonces ya no prende ninguno. Ah, quito una de acá, pues. Pueda que prenda. Entonces no lleva una reflexión, solamente es una cuestión de demostración, y demostración es baja demanda. La C fuera. ¿Qué pasaría si instalan un interruptor en el circuito? Pero si estamos con las pilas, tenemos que ver por qué no prende con las pilas. ¿Qué tiene que ver el interruptor? Entonces la única que en este caso se adecua es la A. Y por ahí una maestra me lo dijo, la A, ¿no es cierto? Vamos a ver de marcarla, yo lo hago con este. Hay muchas formas de marcar, no se preocupen. Voy a hacerlo por acá. Entonces tengo que la A es. Listo. Bien, colegas. Hasta ahí hemos hecho el primer caso. Vamos a ver qué pasa con el segundo caso. Vamos a ver ahí. Bien, maestros. Si ustedes estuvieran en ese caso, ¿quién tiene la razón? ¿Armando, Berenice o Cecilia? Profesor, la alternativa C, Cecilia, el de Cecilia. Ya. Muy bien. La maestra, como quien dice, ha dado una respuesta pertinente. Efectivamente, miren, vamos a discriminar rapidito por qué Cecilia tiene la razón. Acá dice, hagamos la rúbrica con la descripción de los niveles asociados a determinados desempeños. Ahí vamos bien. Sobre esta base, los estudiantes podrán comparar cada uno de sus textos y ver quién está en un mejor nivel en la competencia de producción de textos. Entonces esto de acá suena muy subjetivo, porque es meramente cognitiva, pero la evaluación formativa es reflexión. Lo que tengo que buscar es que los muchachos reflexionen y ellos solo se den cuenta. Entonces, bueno, Armando, Berenice, ¿qué dice? La rúbrica es una buena idea. Antes de presentarla, sugiero que nos centremos en explicar a los estudiantes y no que el docente explique, porque en la tradicional el centro de interés era el docente.
En cambio, nuestro socio constitutivo, el centro de interés es el estudiante. Por eso, en la actualidad, si tú quieres hablar de modernidad, tienes que promover acciones que el estudiante explique. Lógicamente que tú vas a ser el motivador y el que vas a ir más o menos autorregulando cómo puede explicar. Entonces, cuando ella dice que explicar a los estudiantes que son la coherencia, la cohesión textual y la adecuación, así sabrán, ella está pensando en ella, no en los estudiantes. Bueno, pues según esto, yo ya digo Cecilia, ya no lo leo y lo marco, pero si no, lo leo y digo, es verdad, pero creo que la rúbrica es útil para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de que con nuestra orientación y conversando con ellos, sepan qué aspectos han logrado y qué les falta fortalecer. Así juntos sabremos qué acciones realizar para alcanzar un nuevo objetivo. Esta es contundente. Y efectivamente esa es la respuesta. Bien, maestros, entonces yo marco la C. Uy. Bueno, la dejamos ahí. Marcamos la C. Ahora pasamos al otro caso. Tercer caso. El cuarto les dejo como tarea, ¿ya? A ver, tercer caso nos dice. Les voy a ayudar para avanzar rapidito. Dice, a ver. Los niños y la docente del aula de 5 años pasean por la ribera del río. Al llegar a una cocha, observan pequeños peces. Entusiasmados conversan sobre lo que observan. De regreso al aula, Pedro le pregunta a la docente, señorita, ¿qué respiran los peces? ¿Agua? A partir de la intervención de Pedro, la docente busca que los niños construyan sus propias explicaciones sobre la respiración de los peces. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para ese propósito? Ya está. Entonces, mira, el niño piensa que los peces respiran. Y eso no es cierto. Entonces tenemos que hacer lo que reflexione. ¿Ya? Vamos. A ver, léalo la A, la B y la C. Y es la correcta. ¿Me dice cuál es la correcta, maestros? Bueno, acá vamos a hacer un poquito de conductistas porque ya estamos contra el tiempo. Mire que dice la A, decirles que en el agua hay oxígeno, es un absurdo, en el agua no hay oxígeno. Distractor. La B, presentarles una ilustración del sistema respiratorio de los peces, luego pedirles que la observen y describan detalladamente, finalmente pedirles que a partir de la ilustración planteen hipótesis respecto de qué y cómo respiran los peces, pero ahí estamos haciendo un campo de conocimiento, pero no estamos llamando a lo que buscamos acá, que los muchachos reflexionen sobre qué ocurre en el mar. La C que dice, proponerles que dibujen qué y cómo se imaginan. Y la palabra imaginación es de alta demanda, que respiran los peces, luego pedirles que conversen con sus compañeros, aprendizaje autónomo, sobre lo que han dibujado, finalmente buscar con ellos ese retroalimentar, que completen, acá sería información que completen, nada más, y acá está mala, completen su respuesta. En este caso, marcaríamos la C. Listo, colegas. Ahora voy a terminar con esta diapositiva, ya ustedes hacen el cuarto caso, lo dejo como tarea para ustedes. Vamos acá.
eso para ustedes. Y quiero que lean esa partecita de ahí. Ve cómo me han rayado la pantalla. Bueno, ya. Solamente quiero que lean ese pensamiento, colegas. Esto lo dijo Vygotsky. Dice, la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Quiere decir que todo lo que hagamos como trabajo de aprendizaje sustentado en sus vivencias, su experiencia, su vida cotidiana de nuestros estudiantes, ese es el mejor aprendizaje o el mejor legado. Con esto termino, maestros. Espero que les haya servido y que lleven claro qué es la evaluación formativa, cuáles son sus instrumentos. A propósito, ¿cuál es el principal instrumento de la evaluación formativa, colegas? ¿Cuál es el principal instrumento de la evaluación formativa? Vamos. El principal instrumento de la evaluación formativa, ¿cuál sería? A. El principal instrumento de la evaluación formativa son las rúbricas. Lo estamos viendo ahorita. ¿De acuerdo, maestros? Con esto quiero despedirme de ustedes. Me ha encantado estar estos dos días. Discúlpenme que el primero hubo problemas con la red. Esos son gajes de la conectividad. Y espero porque esto les sirva y a seguir adelante, sigan perseverando en el logro de sus propósitos. Muchas gracias.